Hola amigos, hola amigos, hola, hola, hola amigos. Bueno, la segunda parte de la historia de nuestra armada. Eh, quiero que sepan que lo he hecho con toda la idea del mundo. Esto es lo que se estudia en el mundo, lo que se estudia en estas escuelas también. Me imagino que habrán modificado algo, pero sobre lo que está pasando. Historia de España hay. Historia de nuestra Armada, que es de lo que estamos hablando, también bien escrita. Problema es que no sabemos venderlo ni nos interesa. No recuerdo quién fue quien dijo que inventen los otros. Ha sido tal la dejadez a todos los niveles que, que hasta nuestra propia historia la cuentan nuestros enemigos. No, no amigos, nuestros enemigos. La universidad más vieja del mundo está en España. Muy prestigiosa. Pero estas mismas personas que han escrito esto se han preocupado de que nuestras universidades, que son las más antiguas del mundo, de las más antiguas del mundo, y muy buenas, tan buenas que en la actualidad viene gente de todo el mundo a estudiar a España, pues tenemos nuestra historia escrita por otros, con una publicidad espectacular, con una imagen, una presentación, una edición maravillosa, y nosotros nos vemos unos chuscos impresionantes. Te tiene que gustar mucho la historia para leerte eso. Últimamente están apareciendo algo, digamos que decente. O desde llevan unos años que se está poco, ¿eh? No creáis que más de 10 años están apareciendo libros de historia escrita por españoles, muy bien escrita, muy bien escrita. Pues nada, pues vamos al meollo, vamos a la historia y sabéis que yo siempre cuento la historia de lo que voy a contar si el tema es importante, y este es importantísimo. No es historia de un país, pero sí que es historia de un país, sobre todo de su armada. Por cierto, armada solo hay una, España. Las demás son marinas. Se pueden traducir también como armadas, pero habitualmente se traducen como marinas. Señores, no servimos, es que la frase es mía, no servimos ni para hacer un huevo frito. Y la vuelvo a utilizar y la volveré a utilizar. Cuando la historia de tu país, en este caso el mío, te la escriben otros historiadores o lo que sean, ellos se hacen llamar hispanistas. Y si encima son británicos, mal vamos. Eso sucede, aunque parezca increíble en la actualidad. Aprendemos nuestra historia a través de lo que dicen los ingleses, perdón, los hispanistas. Sí, sí, estoy repitiendo lo mismo. No, no es el día de la marmota. Esta es la dejadez de los gobiernos de España, de las autoridades y del mundo académico, eh, que lo que nos sale es la Wikipedia o la historia de España, sea de la rama que sea, escrita por los hispanistas ingleses ellos. Señores, no servimos para hacer un huevo frito, no servimos para nada. Cuando la historia de tu país, en este caso el mío, te la escriben otros historiadores, mal vamos, sobre todo si son tus enemigos. Voy a borrar cosas de estas ya, tac, tac, porque se repite.
España tiene catedráticos de historia maravillosos, pero se ganan la vida muy bien dando conferencias hablando sobre historia antigua. Y si quieres buena historia, págala. Ellos te la dan gratis. Fijaos la diferencia. Ellos gratis, y si tú quieres un buen libro de historia, págala. Amigos, hagan la prueba. Pongan en su buscador Historia de la Armada Española. A ver qué les sale. Lo que les sale va a ser lo que les voy a leer. Es lo que les voy a leer. Y lo he hecho con toda la mala intención del mundo, o con toda la buena intención del mundo, para ver si esto cambia de una puñetera vez. Las relaciones anglo-españolas. ¿Qué relaciones anglo-españolas? Si hemos sido enemigos desde siempre. Puntos de discordia, todos los que queráis. Y este es uno de ellos. Era el rechazo de Inglaterra al catolicismo y al Papa, y a la acción de los corsarios, sea Sea Dogs, es decir, corsarios en inglés, como Francis Drake, que iba mitad y mitad con la reina, que robaban los barcos que podían, que los galeones que podían y los navíos que venían de América. Para los indigenistas, el oro y la mayoría de las joyas, sobre todo las especias y la seda, precisamente de América no venían de China. Pero claro, os han lavado tarro tanto. Incluso Isabel financió ella misma algunas de estas dudosas acciones. ¿Dudosas qué coño? Hay que decir las cosas por su nombre. Isabel I de Inglaterra era la más pirata de todas. La más pirata de todas. La que alimentó la leyenda negra y la que plagó el mar de piratas. De armadas, de piratas. La diferencia entre un pirata es que va por su cuenta y el corsario, pues, va a mitad y mitad con la reina. Y encima te hacen lord, señor, duque o lo que sea. El pirata, si te portas muy bien y le pagas un montón de dinero a la reina, también. España tampoco era del todo inocente al confiscar barcos ingleses en puertos españoles y negándose a permitir que los comerciantes ingleses accedieran al comercio del Nuevo Mundo. ¿Entienden ahora? Esto es historia de España escrita por ingleses, obviamente. Voy a hacer pocos comentarios, o muchos, no lo sé. Mirad, lo que pasaba en la época es que cuando había una batalla se intentaba dañar lo mínimo posible. Ese de hundir los navíos, se intentaban hundirlos. Dañarlos lo suficiente para poder remolcarlos a puerto, y lo arreglabas bien arreglado, ya tenías un buque más, un navío más. Confiscar, ¿cómo confiscaban? No había navíos ingleses en los puertos españoles porque éramos enemigos. Pero bueno, yo voy a leer y que sepáis que esto está escrito por hispanistas. Cuando Drake atracó en Cádiz en 1587 y chamuscó la barba del rey, entrecomillado, al destruir valiosos barcos y suministros destinados a España, la invasión tan planeada de Felipe, la que llamó la Empresa de Inglaterra, se retrasó, pero el rey español estaba decidido. ¿Esto qué se asemeja más? ¿A una clase de historia de la Armada Española o a una clase de la Armada de la Marina inglesa? Drake era un pirata, un corsario, como todos, que iba a mitad con la reina. Felipe incluso obtuvo la bendición y la ayuda financiera del Papa Sixto V en el cargo
de 1585 a 1590, cuando el rey se presentó a sí mismo como la espada de la Iglesia Católica. ¿No? Es un título más que así es como le llamaban los... Bueno, yo voy a leer la historia. Voy a hacer comentarios para vergüenza y bochorno nuestro. Aquí he apartado cosas, como sabéis yo siempre guardo cosas. Las flotas. Finalmente Felipe reunió una enorme flota, una armada de 132 barcos, aunque sus problemas financieros y los ataques masivos a sus suministros desde el Nuevo Mundo no le permitieron construir una marina tan grande como la que deseaba. Esto es mentira, pero en fin. La armada, con 17.000 soldados y 7.000 marineros, zarpó desde Lisboa, por entonces bajo el dominio de Felipe, el 30 de mayo de 1588. Era una de esas épocas en que Portugal y España estaban unidos. Se proyecta que la Armada estableciese su dominio en el Canal de la Mancha y luego llegara a los Países Bajos para recoger un segundo ejército mandado por el duque de Parma, el regente de Felipe en ese país. El ejército multinacional del duque de Parma estaba formado por las mejores tropas de Felipe e incluía españoles, italianos, alemanes, borgoñones y unos 1000 ingleses rebeldes. Donde pone rebeldes, leed cristianos. La flota debía navegar entonces para invadir Inglaterra. La fuerza era impresionante de por sí, pero el rey esperaba que una vez en Inglaterra sería aumentada además por los católicos ingleses ansiosos de ver caer a Isabel. La armada estaba mandada por el duque de Medina Sidonia y Felipe le había dicho a Medina al partir: si fallas, fallas, pero siendo esta la causa de Dios, no fallarás. Me estoy mordiendo la lengua, ¿eh? Los 20 galeones reales ingleses estaban mejor armados que los mejores barcos españoles y sus cañones tenían mayor alcance. Bueno, aquí no me voy a, no, yo no me puedo contar más. Mirad, a ver si es el único que hago y ya está. Mirad, España era una potencia planetaria. Esto era una mierda de país. Un reino de piratas. Vivían saqueando de lo que saqueaba a los españoles. Imaginad, trasladarlo esto a la actualidad. ¿Dónde están los mejores científicos? ¿Dónde están los mejores avances? Teóricamente en Estados Unidos, con permiso de China. Exactamente lo mismo pasaba aquí. El mejor acero era el español. Los mejores diseños, los buques más rápidos, más fuertes, mejor armados, los mejores cañones, la mejor pólvora, la española. Yo os voy a contar un fragmento de la historia verdadera. Salieron barcos de pesca. Barcos de pesca. Lo que ellos llaman 20 galeones eran los 20 barcos piratas que tenían. No tenían más. No tenían más. El resto, barcos de pesca. Y ya se había refugiado la reina Marimacho, la habían escondido fuera de su palacio, en otro sitio, en la campiña inglesa, a ver si no la encontraban. Porque ellos sabían que no podían parar a España y que España, lo normal era que si hubiera hecho buen tiempo lo hubieran rescatado, los hubieran aniquilado a todos, hubieran desembarcado y hubieran conquistado. Ya está. Hoy inglés no hablaría ni Dios. Tanto Enrique VIII, quien reinó de 1509 a 1547, como María I habían invertido en la Marina Real, Royal Navy, e Isabel aprovecharía el resultado de tal previsión.
os recomiendo que veáis la serie Isabel y después la de Felipe, digo la de Felipe, la de Carlos I, rey emperador. Os lo recomiendo, por lo menos hay dos series bien hechas. La flota inglesa de cerca de 130 barcos estaba comandada por Lord Howard Effingham, que su principal escuela había sido la piratería. Bueno, lo corsario, lo mismo. Bueno, robar a los españoles. Los grandes galeones españoles, diseñados para el transporte, no para la guerra, mentira, eran mucho menos, pero es lo que estudiamos, eran mucho menos ágiles que los barcos ingleses más pequeños que, según se esperaba, podían entrar y salir en medio de la flota española causando estragos. No se lo creen ni hartos de Ginebra. Pero eso es lo que estudian en Estados Unidos, en Hispanoamérica y en el resto del mundo. Además, los 20 galeones reales ingleses estaban mejor armados que los mejores barcos españoles y sus cañones tenían mayor alcance. Los ingleses también se beneficiaron de comandantes tan experimentados y audaces como el vicealmirante Drake, a quien los españoles llamaban el Drake, el dragón, quien había dado la vuelta al mundo en el Golden Hight en 1577-80. Otro comandante notable con una vasta experiencia en la navegación era Martin Frobisher, 1535-1594 en el Triumph, mientras que los viejos marinos como John Hawings se habían asegurado como tesorero desde 1578 que la marina tuviera el mejor equipo que Isabel podía permitirse, incluidos barcos tan excelentes como el buque insignia de Drake, el Revenge, y el buque insignia del Howard, el ultramoderno Air Royal. Simplemente tengo que hacer un comentario, que es el buque más chorra que llevaba la Armada Española le pegaba 40 patadas a ese buque, a ese navío. La batalla. Al enfrentarse a tormentas, la Armada fue obligada a guarecerse en el puerto de La Coruña, por lo que les tomó 2 meses alcanzar el Canal de la Mancha. Por entonces la invasión ya no era una sorpresa para los ingleses, que habían avisado a los galeones españoles que habían avistado a los galeones a la altura de las costas de Cornwall el 19 de julio. Que sepáis que todo esto es mentira. Que los primeros que vieron a los ingleses, los primeros que vieron a la otra flota fueron los españoles, nuestras fragatas. Nuestras fragatas fueron los que contaron las velas, vieron que aquello estaba hecho. Lo que se le olvida a los ingleses es decir que allí cayó el diluvio universal encima de la Armada Española. Por eso la pólvora no funcionaba, se mojó. Las señales de fuego transmitieron las noticias a lo largo de la costa, y el 20 de julio la flota inglesa zarpó de su base en Plymouth para enfrentar a los invasores. La flota inglesa estaba temblando por el Canal de la Mancha, con el tiempo que hace por ahí, esperando, porque había una cosa, y hay una cosa que se llama espionaje. Sabían que España se había hartado y que iba por ellos. Así que sabían hasta cuándo había zarpado. Así que no estaba la flota ahí fumando ni tocándose los huevos. Estaban acojonadísimos. Hombre, que se habían ido todos a esconderse. Había alrededor de 500 barcos de guerra por cada lado y ocurrieron 3 enfrentamientos distintos mientras la flota luchaban entre sí y con las tormentas. No, eso es mentira. Mientras a los ingleses les caía encima pues una llovizna, 4 gotas, el chaparrón, el diluvio universal caía sobre los navíos españoles. Cundió unos cuantos. El agua, el temporal. Mientras ellos estaban pues al lado mirando cómo se hundían los barcos. Eso sí, aprovechando y disparando. Mientras los españoles lo que intentaban era pues alejarse de la tormenta.
Acordad que eran barcos a vela. Estas batallas a lo largo de las semanas siguientes se realizaron frente a Einstein, Portland y la isla de Wryn. Pues duró más tiempo de lo que nos han contado, ¿no? Los barcos ingleses, era tan grande la armada española que no pudieron hacerse con ella ni con la tormenta, ni con un día, ni en un encontronazo, como nos han contado. Duró bastante. Duró una semana, según dice aquí, fuentes inglesas. ¿Realmente qué duraría? Los barcos ingleses no pudieron aprovechar su mayor maniobrabilidad o el conocimiento superior a las mareas de sus comandantes porque los españoles adoptaron su habitual y disciplinada formación en línea de frente. Una media línea luna gigante. Es que simplemente no tenéis suficientes barcos, tontos lava. Esto no es serio. Voy a limitarme a leer y a tragarme mi orgullo. Los ingleses lograron hacer un fuego violento contra las alas de la armada, desplumándolas, como dijo Lord Howard. Aunque la flota inglesa superaba en armas a la española, ambos bandos se sufrieron de escasez de munición y los comandantes se vieron obligados a ser ahorrativos con sus andadas. Está contando lo que les pasaba a ellos. A España les sobraba porque España iba cargadísima, porque iban a invadir un país. Ni le faltaba ni comida, ni le faltaba armas, ni le faltaba munición, ni le faltaba de nada. Lo que les sobró fue el diluvio universal. Los españoles se retiraron prudentemente a un fondeadero seguro frente a Calais en el 27 de julio, habiendo perdido solo 2 barcos y sufrido daños superficiales en muchos otros. Pues no fue tan aplastante la derrota, ¿no? 6 burlotes organizados por Drake fueron enviados contra la flota española en la noche del 28 de julio. Los fuertes vientos condujeron a estos barcos no tripulados al interior de la flota anclada y esparcieron llamas devastadoras en medio de ella. Sí, los burlotes son barcos que si hoy en día son a motor. Pero eran los drones de la época. Cuando tú los cargabas, ponías una vela o ponías un fuego y el barco iba cargado de pólvora y de material incendiario, el fuego griego. Simplemente lo único que tenías que hacer era lanzar varios barcos de esos. Si el viento era favorable, te entraba dentro del puerto, aquello daba un pepinazo y se encendía todo y adiós todos los barcos que había allí. Por eso los barcos, los puertos de la antigüedad estaban cerrados. Tenían una cadena o tenían puertas y tenían dobles puertas o dobles cadenas para que no pasara eso o para que no te se colase una armada. Y a eso es a lo que se va. Sigo. Los barcos ingleses se movieron después buscando destruir la armada de Gravelines frente a la costa flamenca el 29 de julio. La flota española rompió su formación perdiendo solo 4 barcos, pero muchos más quedaron gravemente dañados por los disparos de cañón. Peor aún, 120 anclas habían sido cortadas y perdidas apresuradamente para escapar de los burlotes. La pérdida de estas anclas supondría un serio problema para la maniobrabilidad de los barcos españoles durante las próximas semanas. La armada fue golpeada. Se les olvida a los ingleses saber que los buques habitualmente llevan un ancla de repuesto. No es tan buena como la que llevas, pero te sirve para poder anclar el barco. Vamos, para poder estacionar el barco. Si no, te tienen que arrastrar y te tienen que ayudar otros. La armada fue golpeada luego por los vientos cada vez más fuertes en el suroeste.
El duque de Macedonia, incapaz de acercarse lo suficiente para aferrar y abordar los huidizos barcos ingleses y con la fuerza del buque de Parma bloqueando los barcos holandeses, ordenó la retirada y el abandono de la invasión. Cuando vio el duque de Medina Sidonia cómo estaba el tiempo, que aquello era un desastre, porque para nosotros era un desastre todo lo que no fuera una victoria, pues mandó pues que nos retiráramos, que tiempo siempre había para regresar. De hecho, a poco tiempo hubo otra armada, pero eso como no nos lo han contado, no lo sabemos. El ataque de los brulotes sobre la Armada Española es un cuadro que hay, regocijándose ahí a tope. Bueno, Drake informó de la victoria desde su nave. Dios nos ha dado un día muy bueno para obligar al enemigo a ir tan lejos a Sotavento como espero en Dios que el príncipe de Parma y el duque de Sidonia no se darán la mano en pocos días. Y donde sea que sea, se reúnan. Creo que ninguno de ellos se regocijará mucho de lo que ocurrió en este día. Poco mérito tuviste, Drake. Poco, poco, poco mérito tuviste. El mérito lo tuvo la naturaleza. Lo que tuviste fue mucha suerte. La Armada se vio obligada por la continua tormenta a navegar rodeando las tempestuosas y rocosas costas de Escocia e Irlanda para regresar a casa. Ellos mismos lo reconocen. La Armada se vio obligada por la continua tormenta. Por lo visto llevaban la tormenta encima, enganchada encima del mástil. Varios barcos ingleses persiguieron a los españoles hasta Escocia, pero fueron el mal tiempo y las costas desconocidas las que causaron el daño real. A ellos, Es decir, que los españoles conocían mejor las costas de las islas británicas que los propios ingleses. Mirad cómo nos la gastábamos. Lo que les pasó en Cartagena de Indias. 30.000 soldados listos para invadir. Y con 4 hay un señor con 70 años, se los carga a todos. Y los hunde media flota. Media no, toda. Las provisiones se agotaron rápidamente, los caballos fueron arrojados por la borda, los muertos, claro. Los barcos naufragaron y los marineros que escaparon a la costa fueron entregados a las autoridades para su ejecución. Los que tuvieron mala suerte, que cayeron pero los que cayeron en Escocia, no. Los que cayeron en Irlanda, tampoco. Y los que cayeron en Gales, tampoco. Se les ha olvidado contar eso. Hay en Gales, en Escocia y en varios sitios cosas muy curiosas, que es el homenaje a los marineros españoles que naufragaron. Hubo otra tormenta fuerte en el Atlántico y solo la mitad de la Armada logró regresar a España en octubre de 1588. Increíblemente Inglaterra se salvó. Fijaos, ellos mismos dicen que increíblemente Inglaterra se salvó. Habían muerto entre 11 y 15.000 españoles frente a unos 100 ingleses. Hay que ver las cifras cómo se manejan. Tilbury. Mientras tanto, Isabel visitó a su ejército de tierra en persona, que se había reunido en Tilbury, en Essex, para defender Londres en caso de que la armada tocara tierra. Bueno, donde estaba escondida. Como ya no había peligro, pues salió, se dejó ver. Otro ejército inglés había sido estacionado en la costa noroeste y una fuerza móvil siguió a la armada a medida que avanzaba a lo largo de la costa inglesa. A ver, todos cagados y meados en los pantalones, porque sabían que si bajaban los españoles se los iban a comer en 3 minutos.
El ejército de Tilbury, que constaba de infantería y caballería con un total de 16.500 hombres, debía haber sido dirigido por el favorito de la reina, Robert Darnley, primer conde de Leicester, pero que estaba demasiado enfermo para hacerlo. La diarrea del miedo que tenía, sabiendo que se iba a enfrentar contra los españoles, pues se puso enfermo, se puso en buen recaudo y fue al Tilbury, el que iba con 16.500 soldados. Vosotros que con 16.500 soldados, si llegan a desembarcar los españoles, ¿qué les hubieran durado? Isabel, vestida con armadura y montada en un caballo castrado gris, despertó a sus tropas con el siguiente discurso célebre. Amado pueblo mío, hemos sido persuadidos por algunos que velan por nuestra seguridad, para que nos cuidemos cuando nos enfrentemos a multitudes armadas por temor a la traición. Pero os aseguro que no deseo vivir desconfiando de mi pueblo fiel y amoroso. No se fiaba ni de su propia sombra. Que teman los tiranos, siempre me comportaré de tal manera que bajo Dios ha puesto mi mayor fortaleza y salvaguardia de los corazones leales y la buena voluntad de mis súbditos, y por lo tanto vengo entre ustedes como me ven en este momento, no para mi recreación y diversión, sino estando resuelta en medio y en el fragor de la batalla. ¿Qué batalla? Si ella ya sabía que aquello había sido un desastre. Para ellos una victoria, para nosotros un desastre. A vivir o a morir entre vosotros, entre todos vosotros, a dar por mi Dios y por mi reino y por mi pueblo mi honor y mi sangre, aún caída en el polvo. Ja, así también te hago yo un discurso de 3 pares de cojones, sabiendo de que mi enemigo está muy lejos. Con la moral por los suelos y lo que es peor, con la armada repartida por ahí. Pero tranquilos, que inmediatamente se hizo otra armada. Hubieron 2 armadas más. Y le pasó lo mismo. Por eso siempre digo yo que qué mala suerte o qué suerte tiene esas islitas. Le pasó a Napoleón, le pasó a los nazis, le pasó a los franceses. ¿Qué tiene esa isla? Sí que tengo el cuerpo de una mujer débil y frágil, pero tengo el corazón y el estómago de un rey, más aún de un rey de Inglaterra, y considero un desprecio vil que Parma o España o cualquier príncipe de Europa se atreva a invadir las fronteras de mi reino, a las cuales antes de que de mí salga alguna deshonra yo misma tomaré las armas, yo misma seré vuestro general, juez y retribuidora de cada una de vuestras virtudes en el campo. Cuando estaba haciendo ese discurso, la tipa sabía que lo que había era algunos barcos por ahí intentando salvarse, a punto de naufragar, y algunos barcos que habían naufragado que exactamente no sabían dónde estaban, pero que estaban allí en las Islas Británicas. Ya sé que por su intrepidez han merecido premios y coronas, y os aseguramos por palabra de un príncipe que os será debidamente pagados. No pagó a nadie, solo a los suyos, a Drake y a 4 más. Por vuestro valor en el campo pronto tendremos una famosa victoria sobre estos enemigos de Dios, de mi reino y de mi pueblo. Ah, sí. Y estoy borrando aquí pues un retrato de la tipa esta, pues como si hubiera estado luchando ahí. Todo esto sucedió, estoy leyendo, sucedió cuando Isabel visitó a sus tropas el 9 de agosto. El resultado de la batalla naval ya estaba decidido. Es decir, sabía perfectísimamente todo lo que había pasado, que allí ya no había ningún español, no había nada. Sin embargo, su toque personal y su discurso conmovedor, combinados con el
con la improbable victoria, dieron comienzo a su creciente posición como leyenda viviente. Hasta el momento la única verdad que se ha contado. Isabel se hizo conocida como la gran emperatriz Gloriana en honor a la figura central del poema de 1590 The Fair Queen Edmund. Bueno, no voy a darle yo pábulo a esto. Bueno, pábulo sí, que no me voy a dignar. La combinación de mejores barcos, navegación y cañones unió en un clima desfavorable para brindarle a Inglaterra una famosa victoria. La única verdad que hay en este párrafo es el clima desfavorable. Los mismos ingleses no subestimaron el último factor, de hecho se usó a menudo como evidencia de la voluntad de Dios. Que para los que habían estado ahí, que habían visto lo que se les venía encima y lo que les podía llegar y que les llegó después y que también sucedió, era que se habían salvado por la gracia de Dios, por un milagro. Cuando habían visto la grandeza, la barbaridad de buques y la maquinaria de guerra que te podía desplegar España, se dieron cuenta de que no eran nada, que estaban vencidos. ¿Cuánto hubiera cambiado el mundo, para bien, ¿Cómo recuerda la leyenda de las medallas de Isabel Acuñó para conmemorar la victoria? El 24 de abril se llevó a cabo un servicio de acción de gracias en la Catedral de San Pablo en Londres. Y tanto, vamos a ver, y tanto que le tienen que dar gracias a Dios. Repercusiones. Felipe no se dio por vencido a pesar del desastre de su gran empresa e intentó invadir Inglaterra 2 veces más, en 1596 y 1597, pero cada vez su flota fue rechazada por las tormentas. Tres armadas mandamos, 3 armadas que no las destruyeron los ingleses. Los ingleses podían estar en sus pubs, en sus bares, tomándose su cerveza, su whisky, su ginebra, porque la tormenta les caía encima. Hubieran podido ir con otro tipo de barcos. ¿Qué barcos ingleses teníamos con una bandera inglesa? Y ya está. El rey español también apoyó rebeliones en Irlanda católica, enviando dinero y tropas en 1601, como lo había hecho antes con la Armada Invencible en 1580. Por otro lado, Isabel autorizó el fallido contraataque a Portugal en 1589. Cada vez que Inglaterra intentó, lo único que le salió bien, de casualidad, fue lo del Peñón de Gibraltar, y fue porque se empeñó un almirante francés en mandar la flota. Si lo llega a mandar el español, Gibraltar no existiría. Bueno, sí que existiría, ha existido siempre el Peñón de Gibraltar, pero la colonia no teníamos la vergüenza esa ahí. Con una mezcla de barcos y hombres privados y oficiales, esta expedición tenía objetivos confusos y por lo tanto no logró nada. Simplemente lo que vamos a ver, esto es una mentira. Fueron a conquistar Portugal y salieron escaldados. Fueron rechazados por los portugueses y por los españoles. Así de claro. En esencia, la reina siguió favoreciendo la defensa sobre el ataque como la columna vertebral de su política exterior. No, su política exterior era la piratería y la leyenda negra. Se dio cuenta que había gente que le gustaba el dinerito. Y entonces empezaron a socavar. Se dieron cuenta que la mayoría de los hijos de indígenas y españoles pues eran más burros que la picor, que eran ignorantes como ellos solos, que había mucho trapicheo
mucho contrabando. ¿Mm? Y que eran tan tontos que iba uno y les vendía directamente pues una burra coja. Además se necesitaban altos impuestos para pagar la guerra con España y esto fue una carga que se sumó a las muchas otras que tenían que soportar los ingleses, como el aumento de la inflación, el desempleo y la delincuencia, a lo que se sumó una serie de malas cosechas. ¿Os imagináis una pulga o una mosca cojonera? Esa mosca cojonera que al final te cansas, coges un periódico, bueno, ahora ya no hay periódico, bueno, cojas lo que sea y te la cargas, pues eso era Inglaterra, comparado con España. No era nada. Pero mira, la derrota de la Armada Invencible le dio a Inglaterra una nueva confianza y mostró la importancia del poder marítimo y la potencia de fuego de los cañones modernos. Pues los cañones más modernos los tenía España. Una flota bien armada con tripulación bien entrenada podía extender el poder del Estado mucho más allá de sus costas y dañar seriamente las líneas de suministros de sus enemigos. Eso lo sabía España mejor que nadie. Por eso tenía unos buques, unos navíos impresionantes. Este fue quizás el legado más duradero de la derrota de la Armada. España aún duró un montón, pero un montón. Los Tudor, nazis ellos, se tuvieron que cambiar el apellido a Windsor. Habían construido y aprobado a fondo los cimientos de la Royal Navy, que bajo las próximas dinastías gobernantes crecería cada vez más y navegaría para cambiar la historia mundial de Tahití a Trafalgar. Y hasta aquí. Ministerio de Defensa, Gobierno de España, Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural. Historia de la Armada, segunda edición. Esta nueva edición, corregida y aumentada de la obra Historia de la Armada, obra colectiva del Instituto de la Historia y Cultura Naval, representa una ampliación de imágenes y contenido con el objetivo de ilustrar mejor la evolución y algunos aspectos concretos de la historia naval. Por una parte, se han reforzado algunas épocas históricas como el siglo XIV en las marinas medievales de Castilla y Aragón, o la segunda mitad del siglo XVII y la etapa del reinado de Carlos III. Asimismo, se han insertado algunos hechos de armas como la batalla de Constantinopla, 1352, o la actuación de la Armada de las guerras de la emancipación americanas, además de incorporar mención a figuras claves como Bernardo de Cabrera, Luis Fajardo o Antonio de Ulloa, por mencionar solo algunas. Por último, se tratan temas nuevos como el de los historiadores de la Armada, a un aspecto tan novedoso como el buceo. Si lo quieres, 25 euros. Ministerio de España. ¿Quieres historia? Bien hecha, con ilustraciones maravillosas, bien editado. ¿Quieres historia? 25 euros. Lo que os he leído antes, gratis. Fijaos, hasta aquí. Empiezo con Ministerio de Defensa, Gobierno de España, Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural. ¿Quieres el libro? De Historia de la Armada, segunda edición, 25 euros. Los ingleses te lo regalan. Historia de la Armada, historia de la Armada, historia de la Armada. ¿Queréis leer la historia de la Armada bien leída?
pero más aburrida simplemente viendo la presentación, y mira que a mí me gusta la historia, yo me lo he leído. Ya te tiene que gustar, te echa para atrás. Pues tenéis que recurrir al capitán de navío don Cesario Fernández Duro, secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia. Mala presentación, tanto que te asusta, te tiene que gustar mucho la historia, además si quieres ser lo más fiel posible, pues no es una novela, no es un relato así cortito y que se lo va a leer cualquiera y te vas a enterar más o menos. Son 7 tomos. Yo paso el enlace, que no os lo voy a pasar, pero buscad al capitán de navío don Cesario Fernández Duro, secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia, y ya os saldrá, tranquilos, que os saldrá cuando lo abráis, os quedará. Nada, si lo queréis, comprarlo. Los ingleses te lo dan gratis. Destacados historiadores británicos que se han dedicado al estudio de la historia contemporánea de España. Paul Preston nació en Liverpool el 21 de julio de 1946. Paul Preston es un historiador y profesor británico. Ha escrito diversas obras sobre la historia de España, centrándose especialmente en la Segunda República y la Guerra Civil. Este es uno de los hispanistas. Y simplemente os he puesto un breve ejemplo. Junto a Ian Gibson, Raymond Carr y Hugh Thomas se considera uno de los principales hispanistas británicos e irlandeses, los que escriben la historia de España. La que nos enseñan en los colegios, porque somos muy modernos. A ver, ¿a cuántos conocéis que estén estudiando chino, árabe, alemán o ruso? Todos hablan inglés. Qué pocos hablan italiano, qué pocos hablan francés. Bueno, algunos de mi época hablan francés. Qué pocos. Cuando están cansados, por activa o por pasiva, para deciros que hay que estudiar el chino. Mira, los chinos, como primera lengua extranjera, estudian el español. Los rusos también. Lo que con esto de la guerra no sé si lo habrán cambiado. Además, bueno, sigo. Preston ha impartido clases en varias universidades, incluyendo la Universidad de Oxford, la Universidad de Reading, en Queen Mary College, la Universidad de Londres y la London School of Economics. Además, colabora con la BBC como comentarista de la actualidad española. John H. Elliot, aunque ya no está entre nosotros, es decir, murió, fue uno de los mayores historiadores del mundo. Gracias a las mentiras que contó sobre España, también era un destacado hispanista británico. Su obra abordó temas importantes de la historia española de la última centuria. Su legado sigue siendo relevante para la investigación histórica. Es que nuestros propios historiadores y los historiadores de todo el mundo se basan en estos para hablar sobre España. No recurren al almirante perpetuo o secretario perpetuo, no recurren a este. Y si quieres un buen libro de la Armada Española, 25 euros. Esos historiadores han contribuido significativamente al conocimiento y la comprensión de la historia de España desde la perspectiva británica. Pero es que esto de la perspectiva británica no salía antes. Sale desde hace unos años. Antes no lo sabías. Acerca de los hispanistas británicos. Hay 3 nombres de estos supuestos hispanistas os prometo que yo no he escrito nada, O TRG, el único lo del huevo frito.
o tergiversadores de nuestra realidad, que son claves para la izquierda en general, bueno, para España en general. Yo aquí no voy a meter la política en este aspecto. Y los que el liberalismo aplaude con frucción. Bueno, aquí están pegando todos. Paul Preston, Ian Gibson y Hugh Thomas. Aparte de esto, creo que no está escrito ni por españoles. Acerca de ellos poco sé y sus obras tampoco han sido de mi interés. Sencillamente no les creo y prefiero la lectura de nuestros propios historiadores. Imagino que será español. No, es que no sé quién lo ha escrito. Pero me ha gustado y lo he copiado. Y lo he pegado. De hecho, considero que gran parte de la obra de estos personajes es profundamente anti-hispana, aunque ahora tengo entendido acerca de que Hugh Thomas en alguna de sus obras sobre el Imperio Español haya dedicado parte de sus esfuerzos literarios en desmontar algunos aspectos de la leyenda negra. Esto es verdad, porque últimamente hay algunos de estos hispanistas y algunos también norteamericanos que se han pasado tanto, tanto, que están empezando a contar la verdad. Esto fue después de vivir más tiempo en España que en su país, Inglaterra. Es algo que es algo, pero la mayor parte de sus escritos cumple y muy bien con su trabajo. Mentir, contar la historia que le conviene a su patria, Inglaterra, y a hacernos parecer más burros e ignorantes de lo que somos. Pero al tiempo no puedo dejar de recordar que la flota republicana del Cantábrico, ante la presencia del crucero Canaria, se vio obligada a refugiarse en el puerto de Pajares. Supongo que entre nuestros compañeros los habrá expertos en estos presuntos hispanistas para que así nos puedan ilustrar debidamente, ya que se sabe que se trata de desmontar toda clase de falacias. Bueno, mal nos va y nos fue cuando son nuestros enemigos los que nos escriben nuestra historia, tan blancos, tan rubios, masones y protestantes ellos. Lo han hecho tan bien que es lo que se estudia o la base sobre la que muchos historiadores españoles han basado su historia de España. Y lo que es peor, lo que se estudia sobre la historia de España en la mayor parte del mundo. Ese es el motivo por el que no me baso en la historia de la España real, la verdadera. Y pongo esta, que para vergüenza nuestra es la que se estudia por el mundo. Vergüenza, y todo esto aquí en España. Vergüenza. Y a todo esto no hay ningún responsable que se encargue de hacer que esta barbaridad cambie. Aquí todo huele que apesta. Vergüenza. Porque de nuestra armada hablan los ingleses. Y si queremos estudiar y saber de nuestra armada, tenemos que pagar lo que publica el gobierno español, que lo pagamos todos los españoles. Eso tendría que ser gratis. Vergüenza. Vergüenza. Así que si queréis conocer la historia que muchos de vosotros la conocéis, la historia de la Armada, pues quien busca encuentra.
Yo aquí os he puesto un ejemplo de qué es lo que va a encontrar cualquier persona que busque historia sobre la Armada Española, del mundo. Y alguien lo tiene que decir. Y no hago ni más ni menos que cumplir con el cometido que se me encomendó. Cuente la verdad. Cuéntelo. O porque yo, porque cuenta la verdad, porque dice la verdad. Pues, señores, esta es la realidad. Vergüenza. Bueno, soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia, y ya con esto y un bizcocho, pues ya está el asunto preparado ya para salir. Sí, cuando vean que sale el prólogo ya va a venir. Pues muchísimas gracias, que tengáis mucha salud, que os cuidéis mucho y mañana más. ¿Qué? Pues ya puedes decir que el prólogo. Si no, mañana pronto vendrá el prólogo o el anuncio de que ya va a salir temas de la Armada. Y entonces ya nos separará. Bueno, igual hay un descansito para desempalagar porque va a salir quien aguante. Quien aguante entonces sí que va a conocer la Armada Española. No nos lo va a contar en inglés, os lo va a contar un español, yo. Bueno, pues eso. Que Dios os bendiga.